por favor. Sí, está bien, profesora. Muchas gracias. Gracias, jovencita hermosa. Eric, ya levántate. Te estoy viendo que está todavía usted en la cama y acostado, Eric. Roberto. Ok, ¿no anda por ahí Irving? ¿No ha llegado Irving? Sí es de su grupo, ¿no? Irving. A ver, Sí, ahí sí usted. es. Sí es, ¿verdad? Abigail, sí, porque quería platicar con él. Bueno, en relación a que él me había preguntado por ahí la cuestión de los órganos desconcentrados y los organismos descentralizados, yo le mandé bueno, subí en el tablón unas diapositivas, bueno, seleccioné algunas de las diapositivas de los temas que él me preguntó, pero bueno, nada más quiero a manera de, ¿cómo se llama?, de poder un poco aclarar la información que él me pedía. Voy a tratar de ver si tengo de una vez el documento para que él lo pudiera, vamos, checar. Entonces, nada más quería comentarlo y pensaba que estaba él ahorita aquí en la, ya en la reunión, pero me dicen que todavía él no está. Ok, algunos tienen dudas sobre el cuadro. Por ahí ya hubo una compañera, Daniela, quien me hizo favor de ya enviarme su actividad, me dice que ella ya no tiene equipo y por lo tanto ella lo está haciendo sola. A mí me gustaría, aprovecho esta situación para comentarles que no tanto es el hecho de que no lo manden en forma individual, sino la situación más que nada es con la finalidad de que yo tenga un poco más de tiempo para calificar y de revisar estas actividades que yo dejo. Así que en la medida que puedan ustedes tener o todavía el equipo con que originalmente ustedes se iniciaron en las actividades de mi asignatura, obviamente pues yo les pediría que fuera de esa forma. Daniel, adelante Luis Daniel. Sí, maestra, para preguntarle si por equipo se manda solamente una persona, el representante. Así es, Luis Daniel. Por eso les pedí que la carátula, de hecho en las instrucciones de esa actividad, aparece que debe venir al inicio, antes del cuadro, una carátula con los datos que ahí pido, un logotipo, y entre esos datos está número del equipo y los ordenados alfabéticamente de los integrantes del equipo. Precisamente no es necesario que lo envíen los 5, 7, los que sean, con uno que lo envíe. Y tampoco debe ser necesariamente que lo envíe el representante, porque luego a veces los demás se comen, él es el representante, el que lo envíe. Por eso el representante nada más es para conciliar, para coordinar, para organizar, pero no necesariamente es el mandadero, no es el que, hazlo tú. No, no, no. Pero bueno, de alguna forma, voy a presentar pantalla para poderles enseñar el cuadro que les comentaba de los órganos desconcentrados. Yo sé que ahí espero que Irving pudiera estar, ¿cómo se llama?, presente para que Aquí estoy, pudiera. profesora. Ya está Irving. Es que pensé que no estaba, jovencito hermoso. No, sí, es Ok, que me incorporé hace como 3 minutos. Es que tengo problemas con mi internet y entra la llamada, pero me saca. O no me sí. deja, o no se escucha nada. Pero aquí Ok. estoy. Mire, este es el cuadro comparativo que yo hice el semestre pasado y ya no me acordaba de él, fíjese. De hecho, tengo varias cosas que voy elaborando, pero este es el cuadro. El órgano desconcentrado, bueno, yo pongo siempre imágenes alusivas al tema y aquí el SAD es un ejemplo de un órgano desconcentrado. De un organismo descentralizado, pues tenemos a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, y del lado derecho tengo algunos ejemplos, tanto de órganos desconcentrados como descentralizados. Y aquí hay unos logotipos de esos órganos desconcentrados y del lado derecho, pues logotipos también de los organismos paraestatales, es decir, dentro de los cuales están los organismos descentralizados. Después, pues, pusimos algunas diferencias en donde hablamos que los desconcentrados nunca van a tener, obviamente, una autonomía. Siempre van a estar subordinados a una Secretaría de Estado de la cual dependen directamente.
A diferencia de los centralizados, en donde ya encontramos que estas van a ser totalmente autónomas, totalmente independientes, únicamente hay una supervisión del Ejecutivo sobre las paraestatales, dentro de los cuales están los descentralizados. ¿Esto qué implica? Esto implica definitivamente que el Ejecutivo, el artículo 29 constitucional, marca, si tú tienes autonomía, tienes independencia, pero hay una supervisión, es decir, el Ejecutivo es el titular de ambas formas de organización administrativa, tanto desconcentrada como descentralizada. Pero aun cuando los descentralizados tengan esa autonomía o esa libertad de decisión, siempre deberá supervisarse por el presidente, por el Ejecutivo Federal. Entonces, eso es algo importante porque yo el semestre pasado comenté con los compañeros precisamente esto, ¿verdad? Ellos decían, bueno, pues si la universidad es autónoma, se rige por sí misma, sí. Todo tu presupuesto, todas tus actividades, te regirás por tu propia legislación. Pero recuerda, autónomo, estás dentro de esa estructura orgánica llamada administración pública y quien es el titular de esa administración es el presidente. Y por lo tanto, ¿verdad? El artículo 90 dice que el Ejecutivo supervisará incluso a las paraestatales en todas sus actividades, que estén cumpliendo los objetivos para los que fueron creados y que las partidas presupuestales que se asignen a estos autónomos también, ¿verdad?, sean de manera legal. Segundo, es quién crea a los desconcentrados. Los crea el Ejecutivo a través de un decreto. Y en cambio, en los descentralizados, la misma ley marca, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, marca que lo puede hacer el Congreso a través de una ley o un decreto, pero si es el Ejecutivo quien crea al organismo descentralizado, únicamente lo puede hacer por decreto, por lógica, porque el Ejecutivo no emite leyes. La finalidad de un órgano desconcentrado es agilizar, dar fluidez a todos aquellos asuntos que originalmente le pertenecen a la Secretaría. En el caso de Hacienda, Hacienda tiene obviamente una infinidad de actividades y de facultades que le asigna la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y para desfogar esas actividades que inicialmente le pertenecen a Hacienda, puede obviamente contar con órganos desconcentrados que le permitan dar fluidez, rapidez, agilidad a todos y cada uno de esos trámites que debe realizar la Secretaría de Hacienda, lo hará a través de estos órganos desconcentrados. En el caso de los descentralizados, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que también es otra ley que coadyuva para entender cómo está la administración pública descentralizada, dice que se pueden crear organismos descentralizados para atender áreas estratégicas solitarias. Y aquí entramos rápidamente, Irving, ante una situación de que, ¿qué debo entender por una área estratégica? ¿Qué debo entender por una área prioritaria? Una área estratégica son todos aquellos recursos naturales de los cuales solamente el gobierno federal tiene el control, tiene la situación de explotar estos recursos naturales. Un ejemplo de ello sería el petróleo o la energía eléctrica. Esa es una área estratégica. Recursos naturales de los cuales únicamente pueden ser manejados, manipulados, o controlados. ¿Por quién? Por el gobierno federal. Y un área prioritaria, pues son todas aquellas necesidades básicas, primarias que tenemos todos los ciudadanos y que debe cumplir el gobierno federal. Un ejemplo de ello, ¿cuál sería? Por ejemplo, salud, por ejemplo, educación, por ejemplo, en el transporte. Esas son áreas prioritarias. Otra finalidad que tienen los organismos descentralizados es la prestación de un servicio público o social. Bueno, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del seguro social, cuando hablamos, por ejemplo, no sé, del FOBISTE o de Infonavit, pues son ejemplos de organismos que prestan un servicio social, ¿verdad? Que coadyuvan precisamente a esa actividad. Tercera finalidad de un organismo descentralizado es aquellos organismos que tengan como finalidad obtener recursos económicos con fines de asistencia. Un ejemplo de ello, pues lo tenemos en el caso de la Lotería Nacional. Lotería Nacional es un organismo descentralizado cuyo objetivo es recaudar dinero a través de la venta de todos estos, billetes de lotería para obtener esos ingresos económicos con fines de apoyar todos aquellos sectores, ¿verdad?, vulnerables de asistencia o de seguridad social. Competencia. Bueno, la competencia que tienen los órganos desconcentrados es limitada. Se va a limitar a la materia y al ámbito territorial
que le asigne la propia Secretaría. El SAS tiene oficinas desconcentradas en algunas entidades federativas, en algunos territorios, ¿verdad?, de algunos de los estados de la República, no en todos. Y ahí va a depender dónde se concentran más contribuyentes para poder, obviamente, poner estos órganos desconcentrados de acuerdo a las necesidades y requerimientos que marque, obviamente, la propia Secretaría de Hacienda. En el caso de los descentralizados, Serra Rojas nos menciona que obviamente la competencia que tienen estos organismos descentralizados, pues es una competencia que se le debe dar esa autonomía, esa independencia para que puedan trabajar de una forma, diríamos, más libre, pero al mismo tiempo vigilada y resguardada, como ya lo dije anteriormente, por el propio gobierno federal, es decir, por el Ejecutivo Federal. Por último, hablamos de que los órganos desconcentrados, al no ser independientes y a estar subordinados a una secretaría, la lógica es que no tienen personalidad propia y no tienen patrimonio. La partida presupuestal que se le asigna a Hacienda, de ahí Hacienda le asigna al desconcentrado el capital que considere necesario para el funcionamiento del desconcentrado. A cambio de esto, los descentralizados tienen personalidad jurídica, tienen patrimonio propio. Es decir, las partidas presupuestales que vienen en la ley de ingreso y en el presupuesto de egresos, ahí se marca de manera puntual cuánto le corresponde a cada uno de los organismos descentralizados. Al tener personalidad jurídica, pueden tomar decisiones sin necesidad de consultarlas al Ejecutivo Federal. Ejemplos de ellos tenemos acá. Gobernación es el Consejo Nacional de Población, es un órgano desconcentrado. El Instituto Nacional de Migración, también un órgano desconcentrado. La Dirección General de Radio y Televisión, RTC, órgano desconcentrado de Gobernación. En el caso de Hacienda, pues ya acabamos de hablar del Servicio de Administración Tributaria y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, INDABI, que ya vimos nosotros que coadyuva mucho no solamente en la cuestión de la expropiación, porque es la encargada, obviamente, el instituto es el encargado de hacer el avalúo de los bienes que van a ser, obviamente, objeto de una expropiación. De la Secretaría del Bienestar tenemos al Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, y al Instituto Nacional de Economía Social, INAES. De la educación pública tenemos a la Universidad Pedagógica Nacional, al Instituto Politécnico Nacional y a la Universidad Abierta y a Distancia de México. En la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, pues tenemos al Instituto Mexicano del Transporte. En la Secretaría del Trabajo tenemos a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la PROFEDER. De Cultura tenemos al INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, y el Instituto Nacional de los Derechos de Autor, INDAUTOR. De los descentralizados, pues tenemos en el sector salud, el Seguro Social, el ISSSTE, en la Secretaría de Educación Pública, Colegio de Bachilleres, la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Secretaría de Energía, Petróleo Mexicano, la Comisión Federal de Electricidad, en Cultura, el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Instituto Nacional de Lenguas, en Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, la SEDATU, Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional del Suelo, en Economía, el Instituto Mexicano de la Propiedad, el INPI y la Procuraduría Federal del Consumidor, la PROFECO. En la Secretaría de Energía tenemos el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y el Instituto Mexicano del Petróleo. Ahí está, compañero, Irving, pues de alguna manera, rápidamente, ese cuadro se lo haré llegar en su momento, pero ahí le estoy explicando, y usted me dirá, ¿por qué cuando habló de los descentralizados habló por secretarías? Le debo platicar que los organismos descentralizados, para que el Ejecutivo los supervise, la ley orgánica dice que deben organizarse o deben de agruparse por sectores. Es decir, el sector salud, el sector energético, el sector comunicación, etcétera. Y por eso hablamos de los descentralizados, Secretaría de Salud, Secretaría de Energía, porque hay un sector. Y arriba de ese sector está una coordinadora del sector, que viene a ser la Secretaría de Estado afín al sector. Y por eso ahí cumple el Ejecutivo esa supervisión que está enmarcada en el artículo 90 de nuestra Constitución, Irving. Rápidamente lo expliqué así, velozmente, porque sé que a usted en particular le inquietó esta cuestión de ver esa organización de la administración pública. Espero que esté cumpliendo y no esté confundiéndolo aún más con la rapidez con que lo estoy haciendo, Irving. No, profesora, sí me quedó
claro, nada más que me cuesta un poco trabajo de visualizarlo todavía. Me confundo con las palabras, pero voy a hacer mis mapas, voy a hacer pues ahora sí que mi material de estudio para que no se me Claro, olvide, para tenerlo bien claro. Muchas claro, gracias, profesora. ¿no? De que lo importante es precisamente que ustedes como alumnos pues tengan la confianza de algo que no haya quedado claro, pues de preguntármelo. Sí, entiendo que hay cosas que se vieron el semestre pasado, pero por cualquier cosa lo más importante es que se tenga esa confianza de poderlo preguntar. Si ya está esto así aclarado, obviamente a lo que teníamos pendiente. ¿Cuál fue lo último que checamos el día de ayer, por favor, Luis Daniel? ¿Sí vimos la proporcionalidad y la equidad? Bueno, nos quedamos en resolviendo dudas todavía acerca del cuadro comparativo de los mecanismos unilaterales y ya no entramos al régimen financiero del Estado, maestra. Ok, pero entonces todavía no entramos al régimen financiero. El No, todavía no. cuadro comparativo, todavía no. Ok, Daniela, agradezco que ya haya enviado su cuadro comparativo, sin embargo, debo decirle que cuando habla, si no me equivoco, de la requisa, por ahí en la parte de ese recuadro puso expropiación de bienes. ¿Ok? Entonces yo creo que sería importante ahí aclarar algo porque obviamente la requisa y la expropiación son figuras administrativas completamente diferentes. Hemos hablado que la expropiación sí se quita, sí se afecta totalmente la propiedad, se priva al titular del bien mueble o inmueble totalmente de la propiedad. En tanto que en la requisa hemos hablado que esta prevalece el uso solamente de bienes muebles, se trataría nada más de propiedad cuando el bien mueble que estoy usando se extingue con este uso. ¿Sí? Es importante esto porque yo leí ahorita su cuadro, lo revisé y veo que en requisa tiene la palabra expropiación. Entonces yo creo que sería importante lo corrigiera y lo volviera nada más a subir. Ya tengo claro que usted lo hizo porque no tiene equipo. ¿Ok? Bueno, vámonos entonces a la actividad financiera del Estado. Es importante, nosotros, ¿por qué tenemos que hablar de la actividad financiera? Creo que ha quedado claro cuando hemos venido hablando del régimen patrimonial del Estado. La administración pública requiere, obviamente, es un ente y es un ente público, ¿verdad? Es una persona moral. Y como persona moral, la administración pública que forma parte del Ejecutivo y el Ejecutivo, uno de los poderes del Estado, pues automáticamente ese patrimonio lo requiere el Estado, el manejo de todos los bienes que conforman precisamente esa masa, ¿verdad?, que tiene de patrimonio el Estado, entran también bienes muebles. Dentro de los bienes muebles, pues hablamos de los ingresos en dinero que tiene el Estado y cómo los genera, cómo se generan estos ingresos. Es por eso importante que cuando hablamos en el derecho administrativo, así como vemos qué es el patrimonio del Estado, también tenemos que ver cuáles son los medios legales que se le dan al Estado y en particular al Ejecutivo para poder obtener estos ingresos, ¿sí? Es por eso importante que nosotros empecemos a hablar del artículo 31 de nuestra Constitución, que nos dice, ¿quién me quiere hacer favor de leer el artículo 31 de la Constitución? Por favor. Yo, profesora, ¿A Christopher quién es? Ayala. ¿Castrejón? ¿Ayala? Sí, Adelante. artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos, acción cuarta, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Fíjese, gracias, muy amable compañero. Es importante esto porque, por un lado, vamos a hablar cómo la propia autoridad, ¿verdad?, fiscal que tiene el Estado, el Ejecutivo, en particular Hacienda, para hacer exigible el tributo a los ciudadanos, pues también tiene que haber un artículo, y esto está enmarcado precisamente en nuestra Constitución, y es el artículo que acaba de leer su compañero, cuando nos habla categóricamente de las obligaciones de los mexicanos.
No se le está preguntando, o no se nos está preguntando a los mexicanos, ¿quieres contribuir al gasto público? Es una obligación, hay una imperatividad que nos habla la propia Constitución, donde dice es obligación del mexicano contribuir al gasto que genere tanto a nivel federal, estatal o municipal, de manera proporcional y equitativa. Aquí vienen dos palabras muy inquietantes al hablar de la proporcionalidad y de la equidad en cuanto a cómo debo contribuir al Estado. Es importante esto porque la proporcionalidad significa que yo voy a contribuir, yo, ciudadana, voy a contribuirle, ¿verdad?, al gobierno, ¿sí?, de acuerdo con mi capacidad económica, ¿verdad? De acuerdo a los ingresos que yo percibo, va a ser obviamente la contribución que se me determine para poder pagar al Estado, ¿verdad?, ese tributo. Hay una proporcionalidad, proporcional a mi capacidad económica. No es el mismo, ¿verdad?, capacidad económica que tiene una persona de nivel económico alto, medio o bajo. Cada uno va a contribuir de acuerdo con su nivel económico. La equidad implica que se le debe dar ese tratamiento igualitario, ¿verdad?, a todos aquellos contribuyentes que se encuentren en el mismo supuesto jurídico, ¿sí? Esto implicará que si yo adquiero, por ejemplo, ¿verdad?, un vehículo de alta marca, del tal precio, todos aquellos que adquieran vehículos de cierto nivel, ¿verdad?, de precio, van a pagar un mismo tributo. No significa que porque tú eres de determinado, eres determinada persona, con políticas, etcétera, te voy a cobrar más. Todos aquellos contribuyentes que adquieran, en el ejemplo que estoy poniendo, ¿no?, y que adquieran un vehículo de alta, se le va a tener que pagar el mismo porcentaje de tributo o impuesto. Entonces, vuelvo a señalar, la proporcionalidad es la capacidad económica del contribuyente para pagar ese tributo ¿a quién? Al gobierno. Y la equidad es el tratamiento que si yo junto con otros contribuyentes estamos en el mismo supuesto jurídico, se nos va a aplicar precisamente el mismo porcentaje. Ahí estamos hablando de las características de la proporcionalidad y la equidad que debemos tener los mexicanos, de acuerdo con el mandato constitucional, para contribuir al gasto público. Es importante esto porque precisamente Sergio Francisco de la Garza nos señala qué es el derecho financiero. El semestre pasado también nosotros vimos la relación que guarda el derecho administrativo con el derecho financiero. ¿Por qué? Porque van de la mano, van íntimamente ligado la función que realiza el Ejecutivo a través de la administración, ¿sí?, y la necesidad que tiene el Ejecutivo para poder echar a andar ese cuerpo orgánico llamado administración pública. Se requiere dinero. Por eso, Sergio Francisco de la Garza define a esta rama del derecho financiero precisamente como un conjunto de normas jurídicas que van a regular toda la actividad financiera del Estado. Y la actividad financiera del Estado está integrada por tres grandes momentos, tres grandes etapas. La primera etapa es, tu Ejecutivo tienes que hacer un proyecto de cuántos van a ser el ingreso que tú vas a requerir para el ejercicio fiscal siguiente. Estamos en el 2021, pues para el 2022, cuánto tú tienes que hacer un proyecto de cuánto vas a requerir a nivel general, a nivel administración pública, para poder obviamente presentar tu proyecto de iniciativa de ley de ingresos, ¿sí? Entonces, primero se hace un estudio socioeconómico para determinar las necesidades, requerimientos del ejercicio 2022, ¿sí? Entonces se va a establecer cuáles van a ser, se va a hacer ese proyecto, y una vez que se hace ese proyecto, pues obviamente cuáles van a ser todos esos tributos que se requiere por parte de los contribuyentes para colaborar, para poder financiar la actividad administrativa del Estado.
Entonces, esta primera etapa, que es determinar los tributos y cómo los vas a obtener, van a ser estudiados a su vez por unas ramas del derecho financiero que se llama derecho tributario. Esa es la primera etapa, el primer momento, determinar el tributo. Segundo momento es, ya determinaste los tributos, ya recaudaste los ingresos, ahora, ¿sí? Esos ingresos van a entrar a formar parte de tu patrimonio como Estado, ¿sí? Es en esta parte donde yo ya he estado teniendo estos recursos, habiéndolos ya recaudados, entonces voy a hacer las partidas presupuestales, voy a dividir, voy a partir el pastel. Y a cada una de las diferentes dependencias, tanto centralizadas, descentralizadas o paraestatales, automáticamente les voy a rebanada del pastel. Esa rebanada del pastel, que yo le llamo así muy coloquialmente, son las partidas presupuestales. Las partidas presupuestales, ¿por qué le va a tocar más partida presupuestal a salud? ¿Por qué le va a tocar más partida presupuestal a educación, etcétera? Entonces, tiene que haber una situación de estudio, como ya lo dije anteriormente. Entonces, la segunda etapa es cómo se va a repartir, ¿verdad? Ese presupuesto entre todas las diversas dependencias del gobierno, ¿sí? Y entonces, esa segunda etapa o momento es estudiado por otras ramas del derecho fiscal que se llama derecho patrimonial. Y por último, una vez que ya le asignaste su rebanada de pastel a cada una de las diferentes dependencias, ¿ok? Ahora yo, Secretaría, no sé, de Salud, ya tengo el dinero, ya tengo mi rebanada de pastel, ya tengo mi partida presupuestal, ahora voy a poder estar en posibilidad de comprar todos aquellos productos o obtener contratar servicios públicos para seguir otorgando el servicio de salud a todos aquellos derechohabientes o a todos aquellos ciudadanos que así lo requieran. Entonces, los tres momentos son: determinas y recaudas, repartes las rebanadas, partidas presupuestales y después los utilizas para los requerimientos, los gastas. Esta tercera rama del derecho financiero es estudiada por el derecho presupuestario. Por eso es muy importante, como dice Sergio Francisco de la Garza, que se establezcan relaciones jurídicas, obviamente, entre los diversos órganos del Estado. Esto implica que va a haber una secretaría y ya no va a ser Hacienda, va a ser Función Pública la que va a estar supervisando el buen manejo de esa partida presupuestal. El semestre pasado hablé de los órganos internos de control. Los órganos internos de control dependen precisamente de la Secretaría de Función Pública, que tienen como función principal supervisar el buen manejo de esas partidas presupuestales que se han otorgado a cada una de los diversos órganos que conforman, obviamente, al Estado. Entonces yo dije que se tiene que hacer un estudio, un proyecto, después de hacerse ese proyecto, prácticamente se recauda, ¿verdad? Y después ya entra a formar parte del patrimonio del Estado. El Estado va a hacer las partidas presupuestales que le va a asignar a cada uno de los diferentes órganos del Estado, y después cada uno de estos órganos va a tener que utilizarlos para las finalidades para las cuales se le está otorgando esa partida presupuestal. De ahí que Sergio Francisco de la Garza, autor que yo estoy retomando en esto de la actividad financiera del Estado, dice que la actividad financiera del Estado, pues obviamente supone precisamente que se deben obtener estos ingresos y se deben efectuar los gastos. No nada más obtienes la partida presupuestal y la tienes en stand-by, sino que estos ingresos tienen un objetivo ya. Desde el momento que tú, Secretaría de Salud, pediste a Hacienda que para el 2022 vas a requerir mayor presupuesto porque esta pandemia está dejando obviamente en ceros a la dependencia, es porque el hecho de que cuando tú obtengas en el 2022 una partida presupuestal mayor, vas a destinar esa partida para el equipamiento de todos aquellos centros de salud que finalmente, pues, con esta situación que estamos viviendo, quedó automáticamente muy gastada.
Entonces, esto es muy importante, que estos ingresos que obtiene el Estado tienen una justificación de ser, que es satisfacer necesidades públicas, ¿verdad? Y en esas necesidades pueden caer en diferentes rubros, puede ser salud, educación, construir carreteras, ¿verdad? Pagar la deuda externa, que tenemos una deuda muy importante, seguridad nacional, que también hoy con la cuestión de la delincuencia organizada, pues tenemos problemas demasiado básicos en ese rubro. Y el caso de la migración, que también el caso de los servicios diplomáticos en las embajadas de México, sobre todo con Estados Unidos, donde mayor fluidez de migración se da de nuestros ciudadanos mexicanos. Es importante hacia dónde debe ir el ingreso. Por lo tanto, es importante que ese ingreso se utilice, ¿verdad? Y que aun cuando podemos nosotros decir que hay una diferencia entre la actividad financiera de la actividad administrativa, sin embargo van juntas, van unidas, porque la financiera únicamente se limita a saber y a estudiar el medio social, económico que vive el país, para que con base en eso se determinen obviamente las necesidades que requieren nosotros los mexicanos, y con base en esto se pueda determinar cuál va a ser el porcentaje de que se le va a cobrar a los contribuyentes. Sin embargo, la actividad financiera, ¿quién la realiza? Órganos de la administración pública. Y he hablado de la Secretaría de Hacienda, he hablado de un órgano desconcentrado, como es el caso del SAT. Pero también dije que la supervisión de ese buen manejo de la partida presupuestal, pues la tiene otra dependencia, que es precisamente la Secretaría de la Función Pública, quien tiene órganos internos de control en cada una de las diferentes áreas de la administración pública, centralizada y descentralizada, porque dije que aun cuando la descentralizada sea autónoma, ojo, precisamente el Ejecutivo debe supervisarla, y lo hace constituyendo órganos de control interno en cada una de esas dependencias. La UNAM, teniendo autonomía total y conduciéndose bajo su propia legislación, la UNAM tiene un órgano interno de control. Y ese órgano interno de control no depende de la UNAM, no depende del rector, no depende del Consejo Universitario, depende directamente de la Secretaría de Función Pública, que tiene los ojos ahí supervisando el buen manejo que haga la UNAM del presupuesto que se le ha asignado. Entonces, hemos venido hablando ya de la obligatoriedad que tenemos los mexicanos de contribuir al gasto público, y vimos el sustento en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución. Pero también dijimos que la actividad financiera del Estado está determinada por tres momentos. El momento en donde el Ejecutivo tiene que hacer precisamente los proyectos de iniciativa de ley de ingresos y del presupuesto de egresos federal. Y aquí vamos a ir viendo varios artículos, ¿verdad? Cuándo debe cumplir esta obligación el Ejecutivo, y lo hace a través de la Secretaría de Hacienda. ¿Ante quién? Ante la Cámara de Diputados. ¿Y por qué ante la Cámara de Diputados y no ante la Cámara de Senadores? Es caprichoso, hemos hablado, y ustedes que son verdaderos alumnos constitucionalistas, seguramente ustedes saben que las iniciativas de ley pueden presentarse indistintamente en cualquiera de las dos cámaras. ¿Y por qué, tratándose de manera financiera o fiscal, tenga que ser la Cámara de Diputados? Bueno, estas respuestas las vamos a encontrar en nuestra legislación. Vámonos entonces con el artículo 72. ¿Quién me quiere apoyar con el artículo 72, por favor? Luis Antonio Bermúdez, profesor. Luis Antonio, adelante, por favor. Ok, artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. Inciso H. Inciso H. La formación de las leyes o decretos pueden comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. Gracias. Fíjense bien, ahí estoy sustentando lo que acabo de decir, ¿no? Tratándose de cualquier iniciativa de otra materia que no sea la que nos enmarca el inciso H de este artículo 72, puede ser indistintamente la de senadora, la de origen, y la otra la revisora. Pero no,
Tratándose de cuestiones de empréstitos, contribuciones o impuestos, la propia Constitución ya está diciendo, esa iniciativa la debes presentar y la Cámara de origen será la de Constitución. No es una forma caprichosa, ¿sí? Hay el fundamento. Recuerden que en materia administrativa el principio de legalidad es categórico. Tu autoridad solo puedes hacer lo que la ley te permite. Y ahí está el sustento. Vámonos al artículo 74, donde habla ya de las facultades exclusivas que tiene, obviamente, la Cámara de Diputados, y vamos a revisar varios de estas fracciones. Párrafo cuarto y varios párrafos, 1, 2 y 3. ¿Quién lee el párrafo primero, por favor? Yo, profesora Roque González. Roque González, adelante. Escucho. Párrafo 1. Aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructuras que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. Gracias, jovencita Roque. Aquí es importante porque aun cuando hemos venido viendo, dos han sido puntualmente los términos de los cuales estoy hablando. Uno ha sido el proyecto o iniciativa de ley de ingresos federal y la otra ha sido el proyecto de egresos, ¿sí? Federal. ¿Por qué es importante hacer aclaración aquí? Porque cuando hablo, una cosa es cuánto vas a recaudar gobierno y eso, cuánto porcentaje vas a recaudar en un año, ¿verdad? Esto lo tiene que analizar o lo tiene que estar contemplando o regulando de cualquier otra forma, es esa ley de ingresos, ¿sí? Y el presupuesto de egresos va a regular los gastos que vas a efectuar, cómo los debes efectuar y el tiempo, ¿verdad?, en que los debes efectuar. Entonces, son dos términos diferentes. Una cosa vas a recaudar, ¿sí? Y segundo, cómo y cuánto tiempo lo puedes gastar, ¿sí? Son dos documentos, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Pero es importante ya desde aquí aclarar que uno tiene la calidad de ley, que es la de ingresos. Vamos a darnos cuenta que la ley de ingresos, como toda ley, debe ser discutida por ambas cámaras, porque sigue todo el proceso legislativo, por eso tiene la calidad de ley. Y el otro, que es presupuesto, no tiene no tiene el término, debería de haber dicho ley de presupuesto de egresos, y no dice presupuesto de egresos, lo cual implica que a diferencia de la otra, que es la ley de ingresos, el presupuesto ya viene a ser un documento legal contable que solamente va a ser, como dice el párrafo primero de esta fracción cuarta del artículo 74, únicamente va a poder ser revisado, discutido y en su caso modificado exclusivamente por la Cámara de Diputados. Ojo, desde aquí estoy señalando, el presupuesto de egresos no es ley, solamente quien lo va a revisar, lo va a discutir y en su caso modificar va a ser la Cámara de Diputados. ¿Sí? Por eso no tiene la calidad de ley. Y la otra, que es la ley de ingresos, ahí sí va a ser discutida, ¿verdad? Revisada, modificada por ambas cámaras. Esto es muy importante que ya quede claro desde ahorita. ¿Hay alguna pregunta respecto a lo que estoy diciendo, jóvenes? Grupo 2610. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí hay? Sí. Daniel. Adelante, Daniel, por favor. Entonces, bueno, escucho. Entiendo aquí que sí. Tiene carácter de ley la de ingresos por pasar por ambas cámaras, con todo el procedimiento legislativo. Proceso legislativo. Y en el caso de la de egresos, entonces todo documento que solo pase por la Cámara de Diputados no se consideraría ley, sino como documento. Exactamente. Es como la cuenta pública anual que vamos a ver más adelante, Luis Daniel.
La cuenta pública anual, ¿quién cree que nada más la revisa? ¿Quién cree que nada más la aprueba? La Cámara de Diputados. Los diputados. Y no, entonces no estaríamos hablando, la cuenta pública anual, igual que el precio, es un documento legal. Es un documento legal porque está estipulado en la ley. Y es contable porque nada más tiene que ver con cuestiones financieras, compañero Luis Daniel. ¿Sí? Por eso es muy importante que ya desde ahorita yo les vaya haciendo énfasis, porque el otro, si no, tendría que decir ley de egresos federal, y cuando ya tuviera la calidad de ley de egresos, entonces sí, Luis Daniel, entra en ambas cámaras, y usted lo sabe, lo saben todos ustedes jovencitos. ¿Por qué? Porque ya han llevado derecho constitucional, y el proceso legislativo es categórico, ¿cierto o no es cierto? El proyecto de la iniciativa debe presentar en ambas cámaras, y ya una vez que lo apruebe más del 50% de una cámara, pasar a la cámara revisora, y después el derecho de veto que tiene el Ejecutivo, y de ahí, obviamente, su promulgación y publicación. Etapas que tiene el proceso legislativo, Luis Daniel. Entonces, por eso estoy siendo enfática que una tiene la calidad de ley, mientras el otro solo tiene la calidad de ser un documento legal y contable, porque nada más tiene que ver con cuestiones financieras. ¿Ok? Perfecto, maestra, gracias. No de qué. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, ahorita no preguntan, pero después, ¿qué tal si les di? Ustedes iban a hacer examen. Qué bueno. Vámonos entonces a la siguiente párrafo 2 de esta fracción cuarta del artículo 74. ¿Quién la lee, por favor? Yo, profesora. ¿Quién es yo, profesora? Hernández García. Por favor, adelante, compañero. Párrafo 2. El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Ok, es importante esto porque aquí ya nos está enfatizando, por eso le puse con negrillas, ¿verdad? El Ejecutivo es quien va a presentar, bueno, el Ejecutivo a través de Hacienda, porque pues obviamente que el presidente no lo hace, la iniciativa de la ley de ingresos, así como el proyecto del presupuesto de egresos, ambos los elabora el secretario de Hacienda, pero jurídicamente, legalmente, la ley, la Constitución está diciendo al Ejecutivo hará llegar estas iniciativas de ley de ingreso y proyecto de presupuesto a más tardar el 8 de septiembre, ¿sí? Aquí está en mi cuadro. El Ejecutivo hará llegar a la Cámara de Diputados y deberá comparecer el secretario de ¿qué? De Hacienda. Ya dijimos por qué hay el fundamento legal que nos marca la Constitución, donde dice por qué debe ser la Cámara de Diputados la Cámara de origen. ¿Sí? Ambas, la iniciativa y el proyecto, se entregarán por el Ejecutivo a través de Hacienda y comparecerá el titular ante la Cámara de Diputados. ¿Sí? Esto ya lo estamos viendo hace un momento en los artículos que estamos leyendo. Sin embargo, hay una prolongación de ese término. ¿Cuándo se podrá prolongar ese tiempo que marca la Constitución que deba hacer llegar el 8 de septiembre? Nos vamos al párrafo tercero. ¿Qué nos dice el párrafo tercero? ¿Quién lo lee, por favor? Yo, maestra. ¿Quién es yo, maestra? Compañero, ¿cuál es su nombre? Arias Espinosa. Adelante. Por Párrafo favor. tercero. Cuando inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Hasta ahí. A ver, ¿quién me quiere hacer favor rápidamente de localizar en la Constitución cuándo entra en su encargo el nuevo presidente? Vamos a suponer que López Obrador ya termina. Y entonces, ¿cuándo entra en su encargo el próximo presidente? ¿Qué nos dice el artículo 83? ¿Quién me lo puede hacer favor de localizar rápidamente? Yo, profesora. A ver, niña hermosa, ¿su nombre? Abigail Rodríguez. Abigail, adelante. Dice artículo 83, el presidente tratará de hacer su encargo el 1 de octubre y durará en él 6 años. Ok, entonces hasta ahí, discúlpame, hasta ahí. Entonces, entra en su encargo el 1 de ¿qué? De
octubre, ¿cierto o no? El próximo presidente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando inicie un nuevo presidente? ¿Podrá entonces presentar el proyecto de ley de ingresos y de egresos el 8 del mes de septiembre? Pues no, ¿verdad? Porque automáticamente él entra posterior a septiembre. Septiembre, ¿verdad? Él entra posterior. Por lo tanto, en ese momento, el nuevo presidente, para el ejercicio fiscal en que entre él a tener la titularidad del Ejecutivo Federal, se le prolongará, ya no será únicamente por esta ocasión, no entregará los proyectos el mes 8 del mes de septiembre, lo entregará a más tardar el 15 de ¿qué? De noviembre. Solo hay una excepción al plazo que ya estamos mencionando del 8 del mes de septiembre. ¿Sí queda claro esto, chicos? ¿Sí o no? Sí, profesora. Ok, párrafo quinto, ¿quién lo quiere leer, por favor? Yo, profesora. Adelante. Sí. Nombre. Párrafo quinto. Rodríguez Palacios, por cierto. Ok. Párrafo Sí. quinto. Solo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de ley de ingresos y del proyecto de presupuesto de egresos cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven. Ok, entonces estamos viendo que también la propia Constitución dice, ok, hay una excepción a que lo presentes el 8 de septiembre, te lo puedo prolongar hasta el 15 de noviembre, solamente cuando entres en funciones el nuevo presidente. Sin embargo, también está diciendo el párrafo quinto que también cuando hay una causa justificada, vamos a pensar que hay una guerra, hay una cuestión que realmente imposibilite al Congreso poder estar revisando, o perdón, al Ejecutivo poder elaborar los proyectos de esas iniciativas, pues automáticamente podrá solicitar esa ampliación del plazo a la Cámara de Diputados y tiene que comparecer el secretario de Hacienda y explicar cuáles son esos motivos o razones que lo llevan a tener que solicitar una ampliación del plazo para presentar tanto estas iniciativas de ley de ingreso y del presupuesto de egreso. Pero pues en México nunca ha pasado esto, ¿no? O sea, realmente solo cuando hay, como dije hace un momento, cuando hay cambio de gobierno, del titular del gobierno federal. Pero fuera de eso, normalmente todas las iniciativas, imagínense, ahí están los sueldos de todos los burócratas. ¿Usted cree que a ellos se les va a olvidar presentar esto? ¿Por qué? Porque si no se publica la ley de ingresos y el presupuesto de egresos en el diario oficial, pues no entraría en vigencia la aplicación de una ley y de ese documento, porque la vigencia tiene que iniciarse a partir del primer día de enero de cada año y termina con el último día del último mes de cada año. Esa es la vigencia que tiene tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos federal. Ok, ya que yo he venido diciendo reiteradamente que es Hacienda la que tiene sus narices metidas en toda esta cuestión de los proyectos de iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de egresos, pues hay que sustentarlo. Y por eso es que revisamos el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Quién la lee, por favor? Sí, escucho. Yo, profesora Martín Maya. Martín Maya, adelante. Sí. Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos. 2. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la Administración Pública Federal. 3. Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la Federación. 15. Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y presentarlos a la consideración del presidente de la República. Bueno, ahí está. Gracias, compañero Martín. Ahí está ya de manera categórica. Yo sé que hay otras fracciones de este artículo 31 que amplían o desmenuzan más toda esta cuestión financiera. Sin embargo, rescato estas 3 fracciones del artículo 31 precisamente para ejemplificar a ustedes por qué es Hacienda la que está obligada, facultada, precisamente para hacer ese proyecto, para hacer ese cálculo de cuánto va a requerir la Federación para los ejercicios fiscales de cada año. ¿Verdad? Eso es muy importante y no solamente calcular los ingresos, sino también proyectar, hacer un programa
para en qué se va a gastar esos ingresos que obtenga el gobierno federal. Y antes de que se presenten directamente a la Cámara de Diputados, pues Hacienda o el titular de Hacienda tendrá que presentarlo primero al presidente, para que éste, a su vez, dé el visto bueno, y una vez que así sea, que tenga que entregarlo, como ya lo vimos, a la Cámara de Diputados, que hemos ya mencionado de manera muy categórica, que es la Cámara que va a revisar la ley de ingresos y después la pasará a la Cámara de Senadores, pero el presupuesto de egresos única y exclusivamente es competencia de la Cámara de Diputados, ¿sí? Ahí estamos viendo toda esa situación. Entonces, que debió de haber quedado claro que la actividad financiera del Estado está determinada o está integrada por 3 grandes momentos o etapas o fases. La primera, determinar, ¿verdad? Hacer un estudio de cuánto fiscal siguiente, determinar cuáles van a ser los ingresos y recaudarlos. Esto está dentro del estudio del derecho tributario. Una vez que ya obtuve y ya recaudé, ahora los voy a repartir, ¿verdad? En cada una de las entidades que conforman la administración pública. Esto es estudiado por el derecho patrimonial. Y por último, debo gastar esos ingresos. No nada más los tengo y ahí los guardo. Tengo que gastarlos en esas necesidades que ya estuvieron proyectadas precisamente al inicio. Y esto es por el derecho presupuestario. Así que decimos que el derecho financiero estudia los 3 momentos y cada uno de estos momentos a su vez es estudiado por una rama especial de derecho financiero, tributario, patrimonial y presupuestario. Por otro lado, una vez que ya recaudé, una vez que ya gasté, ahora hay un control presupuestario. Claro que hay un control presupuestario. Y ese control presupuestario es importante porque la doctrina lo divide en 2 tipos o 2 momentos de control. Un control que es interno, es previo y es preventivo. Y el otro control que es externo, es posterior y es represivo. El control interno se realiza precisamente al interior de la administración pública, ¿verdad? Ya dijimos que Hacienda y Crédito Público es una de las dependencias que recauda, pero solamente le toca a ella recaudar. Pero otra, que es la de Función Pública, es la que vigila el buen manejo que se haga por las dependencias de ese presupuesto. Por eso Función Pública tiene órganos internos de control que dependen de ella, pero que se encuentran en cada una de las diversas dependencias de la administración centralizada y de la administración paraestatal, porque ya lo dije, que aunque sea paraestatal y aunque seas autónoma, ojo, seguirás dependiendo tú paraestatal del Ejecutivo. ¿Sí? Y por eso hay una vigilancia del Ejecutivo por encima de las paraestatales. Y también las paraestatales tienen órganos internos de control que dependen de la Secretaría de la Función Pública. Así que no, cuando ustedes vean en un letrerito que vayan a alguna dependencia, órgano interno de control, ese órgano no depende de esa dependencia, depende directamente de la Secretaría de la Función Pública. ¿Sí? Es un control interno porque se realiza al interior de la administración pública por una misma dependencia de la administración pública que es Función Pública. Es previo porque antes de que el Ejecutivo rinda cuentas a la Cámara de Diputados, tiene obviamente que corregir aquellos errores. Debe haber un equilibrio presupuestal entre el ingreso y los egresos. No puedes gastar más de lo que recaudaste, ni menos, porque entonces para el próximo ejercicio fiscal se te va a recortar. Tiene que haber un equilibrio entre ingresos y egresos. Por lo tanto, este control también es previo, porque el Ejecutivo lo hace antes de que se presente otro documento a la Cámara de Diputados, que es la cuenta pública anual. Ahorita la vamos a revisar. Y es preventivo porque todavía el Ejecutivo puede corregir irregularidades en el manejo o administración presupuestaria. Entonces, esas son las 3 características que tiene el control
presupuestal que realiza la Secretaría de la Función Pública. Es interno, es previo y es preventivo. Y se pueden determinar un procedimiento sancionatorio a aquellos servidores públicos que hayan incurrido en el mal manejo del presupuesto. El otro control ya no lo realiza Función Pública. Y aquí pongo a la Cámara de Diputados, hablo de la Auditoría Superior de la Federación, porque es esta Auditoría Superior de la Federación un órgano que depende directamente de la Cámara de Diputados. Y ahorita vamos a ir a los artículos que nos hablan de esta Auditoría Superior de la Federación. Y ese control es externo porque es cuando ya el presidente presenta ante la Cámara de Diputados, ¿qué va a presentar? La cuenta pública anual. ¿Y cómo poder definir qué es la cuenta pública anual? Bueno, yo parafraseo la definición del autor Sergio Francisco de la Garza. Él dice que la cuenta pública anual es un documento legal, contable, en el que se establecen o se consolidan los 3 momentos de la actividad financiera de un ejercicio fiscal. Repito, para Sergio Francisco de la Garza, la cuenta pública anual es un documento legal contable en el que se consolidan los 3 momentos de la actividad financiera que pertenecen a un ejercicio fiscal. Y por eso lo dice, es un documento legal porque está establecido en la ley. Es contable porque nada más se refiere a toda la cuestión de dinero, ¿verdad? De hacendario que tiene el gobierno federal, ¿sí? Y que habla, obviamente, reporta los 3 momentos de la actividad financiera. ¿Cuánto recaudaste? ¿Cómo lo repartiste? ¿Y en qué lo gastaste? Ahí están los 3 momentos de la actividad financiera del Estado y que tiene que ser solo de un ejercicio fiscal. Cuando habla de un ejercicio fiscal es que habla únicamente de un año, ¿sí? Esto implicará entonces que la cuenta pública anual debe presentarse al término del ejercicio fiscal el siguiente año, 2022, presentará la cuenta pública federal del 2021. Por lo tanto, vamos a ir viendo artículos. ¿Por qué la cuenta pública se debe presentar el 30 de abril del siguiente año? Artículo 74, fracción sexta, párrafo tercero de nuestra Constitución. Legislación aplicable en la cuenta pública anual, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 74, son facultades. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Escucho. ¿Quién es yo? Valeria, adelante. Valeria González. Ok. Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. 6. Párrafo tercero. La cuenta pública, ejercicio fiscal correspondiente, deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Solo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción cuarta, último párrafo de este artículo. La prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y en tal supuesto, la Auditoría Superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación de del informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública. Ok, hasta ahí. Gracias. Hasta ahí, Valeria. Es importante entonces que ahí estamos viendo nuevamente cómo la propia Constitución está estableciendo un plazo para que el Ejecutivo Federal haga llegar a la Cámara de Diputados la cuenta pública anual, ¿sí? Y obviamente ya está hablando que quien va a supervisar, quien va a revisar, pues no son los diputados. Los diputados apenas si algunos saben leer, algunos saben sumar, pero pues la cuestión contable no se les da a los diputados. Entonces tienen que contar con un órgano desconcentrado que es precisamente la Auditoría Superior de la Federación, pero es órgano desconcentrado de la Cámara de Diputados, no forma parte de la Administración Pública Federal, ¿sí? Entonces es importante esto. Y si hay una prórroga de 30 días, pues esa misma prórroga que se le da al Ejecutivo para presentar la cuenta pública es la misma ampliación que se hará para que la auditoría pueda revisar la cuenta pública anual. Ahora sí, ¿quién lee el párrafo sexto, perdón, fracción sexta, párrafo segundo? ¿Quién?
Escucho. Yo, Escucho. Moreno Maldonado. Maldonado. A ver, Maldonado, por favor. Dice, la revisión de la cuenta pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o los egresos con relación a los conceptos y las partidas respectivas, o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento, y nada más aparece hasta ahí. El cumplimiento de los objetivos. Ya lo ves, compañera Maldonado, de los objetivos de los programas, ajá. Dicha autoridad solo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la ley. Ok, entonces, fíjense bien, por un lado, estamos viendo cuándo debe presentarse la cuenta pública a la Cámara de Diputados, a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Esto implicará que para el 30 de abril del 2020 se va a presentar la cuenta pública del 2021. Voy a dejarlo hasta ahí porque ya me estoy fijando que ya es la hora y sé que ya muchos se van a salir. Entonces, les pido, por favor, repasen esto. La legislación de la actividad financiera ya se las mandé, ya se las subí al tablón, chicos. Pregunto. No, maestra, aún no. ¿Aún no? Se las mando entonces. Se las mando entonces para que la tengan y automáticamente le revisen. Muy bien, chicos, pues los espero primeramente Dios el día de hasta luego. Gracias. Que esté bien.